a este tercer encuentro de hermanos de Fundación Personas bajo el lema Los hermanos cuentan. 62 hermanos, 18 cuñados y cuñadas, hermanos y hermanas también, una tía y 3 sobrinos. Esa es la estadística que hoy tenemos aquí. A todos vosotros, pues muchas gracias por estar aquí esta mañana de sábado, en la que está Antonio Banderas y un montón de artistas y demás en Valladolid. Está toda la prensa del corazón, en todas las cadenas. Ayer está Valladolid, la gente hablando de los lugares que van a visitar y vaya bola, todo Hollywood. Bueno, en primer lugar también agradecer a la delegación de Valladolid la acogida, María Eugenia, delegada, a Mando, que tienes doble papel, como vicepresidente de Fundación Personas, pero como presidente de la asociación que nos recibe, Asprona. Entonces, muchas gracias. Gracias también a Dulce, que como miembro del patronato de Fundación Personas viene. También hay otras, pero hoy están en papel de hermanas, entonces no las voy a mencionar. Y a todos los compañeros de comunicación, de trabajo social y el staff de apoyo que hoy también compartimos esta jornada. Algunos de vosotros, hermanos, cuñados, habéis estado durante año y medio reunidos mediante las nuevas tecnologías. No siempre nos han funcionado muy bien, porque claro, la montaña palentina no lleva bien la cobertura en muchos momentos, ¿no? Y a veces fallan los temas técnicos. Pero a través de los encuentros online, para hablar de esta ley que vino, pero que nos preocupó a todos. Veníamos de una ley en la cual nos habían vendido a lo mejor como una ley en la cual protegíamos a las personas con discapacidad y nos hacían a lo mejor la vida también más fácil, porque no ha sido fácil para las familias enfrentarse a los bancos o a una administración cuando vas a pedir un documento. Pero tu hijo con discapacidad y el que tiene que firmar la autorización es el hijo, pero el hijo no firma o no habla. Y tener que contar una y otra vez a cada funcionario de turnos, unos con mejor voluntad que otros, como personas que somos, y que también hay días malos. El motivo por el cual lo tiene que pedir él y no lo puede pedir su hijo. Entonces, Cristina, para nosotros, también para los profesionales y para las entidades, la ley que había antes con la incapacidad jurídica, eran muy feas las sentencias, porque una incapacidad total y absoluta para regir su persona y sus bienes. Dices, madre mía, si la leemos. Pero a la vez da una tranquilidad a las entidades, pero sobre todo a las familias, cuando alguna situación se torcía. Porque una de las mayores preocupaciones de las familias con hijos con mayor autonomía era la vulnerabilidad. Un factor muy importante. La sociedad tiene gente muy buena, pero también tiene otras personas que se aprovechan de la gente, que no tiene la capacidad y que necesita apoyos para ejercer cierta capacidad. Entonces, en algunos casos, esas sentencias que eran muy feas por lo que decían, han sido un baluarte para los profesionales a la hora de defender con uñas y dientes a las personas a las cuales se estaban aprovechando, vendiéndoles una línea de crédito o algo que no iban a poder pagar, o incluso acusándoles de violencia de género o violencia machista. Llega esta nueva ley, con ella miedos, incertidumbres,
preocupaciones, porque como todo, tiene su parte bonita, pero también tiene otra parte más fea. Y esa es la que hoy queremos un poco descubrir. Esta primera parte la va a dar Cristina Vilarque, catedrática de Derecho Civil y directora del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid. Su doctorado en Derecho en el año 95, unos cuantos años, con la tesis titulada Estudio de la figura de la curatela, pues ya dio un paso hacia un poco el factor social del derecho, que madre para entenderlo. Bueno, es coordinadora del Grupo de Investigación de Protección Jurídica de la Familia en la Universidad de Valladolid desde el año 2006 y ahora desde el 2024 es patrona de Futudis. Cristina ha centrado su investigación en temas con fuerte componente jurídico, como la discapacidad y la capacidad jurídica, reforma de la legislación civil procesal sobre la discapacidad, comentarios de la Ley 8/21 y todo ello acredita una larga trayectoria y conocimiento en la ley. Yo lo escuché ya y algunos compañeros también el martes en el último seminario que hace para convencer a la carrera judicial, yo digo para convencer o evangelizar a la carrera judicial sobre los aspectos sociales en un campo que es complejo, ¿no? Y ella se declara una civilista. Bueno, pues Cristina, te lanzo una batería de preguntas que aquí hemos preparado. ¿Por qué esta ley? ¿En qué consiste? ¿Qué implicaciones tienen para las personas con discapacidad? ¿Estos cambios cómo afectan también a sus familias, a la vida de las entidades? Y sobre todo, las figuras de apoyo. Esta ley que cambia ese sentido a lo mejor paternalista de la otra ley, ahora basarnos en apoyos, las medidas, las decisiones que tienen que tomar los prestadores de apoyo. Pues tienes la palabra. Creo que tendremos más tiempo porque a las 10:30 que empezaba son las 11:15, o sea que hasta las 12:45 pues tienes la palabra. Muchas gracias. Me vais a permitir que dé las gracias. Que dé las gracias por estar hoy aquí. A mí tampoco me gusta madrugar, pero agradezco infinitamente esta invitación que me permite una vez más acercarme a la realidad que viven las personas con discapacidad, a la realidad que viven sus familias. De poco o nada sirve todo lo que estudio si no lo puedo trasladar y no sirve para mejorar la vida de las personas. Entonces, cada vez que me acerco a la realidad de la discapacidad, siempre me voy sabiendo más. Y desde luego sabiendo que lo que se decide en los despachos, lo que fija el Tribunal Supremo en una sentencia y se convierte en una jurisprudencial, afecta y tanto a la vida de las personas. Así que muchas veces aprende más el profesor de la clase que al niño. Bueno, hoy es un día de encuentro, hoy es un día de espero que este ratito en el que os voy a hablar de la ley y también quiero un poco que se comprenda por qué la ley y por qué el derecho. Y a veces uno puede decir, ¿por qué tengo que hacer esto si yo lo que decido, si yo lo que hago es bueno para mi hermano, es bueno para mi hijo, es bueno para mi madre? Entonces, me gustaría empezar aclarando dos cosas. La primera es, ¿por qué interviene el derecho aquí?
¿Por qué interviene el derecho? Pues el derecho interviene porque desde que nosotros nacemos hasta que cumplimos la mayoría de edad y adquirimos la plena ciudadanía, es a partir de ese momento que el derecho nos reconoce la capacidad de decidir por nosotros. Se considera que tenemos ya una capacidad suficiente para emitir un consentimiento, tomar una decisión que me vincula. Por lo tanto, que me hace responsable. Hasta ese momento, el derecho nos dota de un acompañamiento, que es el de nuestros padres, en defecto de nuestros padres, de un tutor, para que tome las decisiones por nosotros que todavía no podemos tomar porque estamos en formación, ¿no? Vamos creciendo. A partir de esa mayoría de edad, el derecho entiende que somos capaces para ello. ¿Qué pasa? Pues pasa que todos los imaginantes del Código Civil antiguo, de 1889, pues decía que efectivamente a partir de la mayoría de edad podíamos decidir, pero había unas personas que no podían decidir, y eran las personas menores de edad, que ya hemos visto que intervienen sus padres o su tutor por ellas, o decía que con un lenguaje que ahora se eriza la piel, ¿no? al repetirlo, el artículo 32 del Código Civil decía que no podían decidir los imbéciles, idiotas, sordos, ciegos y locos. Entonces estas personas, aunque tenían la mayor edad, no podían decidir. Y al Código Civil estas personas no le importaban mucho, era lo que se llamaba la época de la prescindencia. Lo que nos interesa de la persona, no a la persona, sino las relaciones patrimoniales que tenía la persona. Es decir, cuando la persona intervenía en el tráfico jurídico, como ella no podía intervenir, poníamos a otra persona que decidía por ella. Y esto era el tutor. Antiguo del Código Civil de 1881. Por lo tanto, las personas con discapacidad se apartan del tráfico jurídico, otra persona decide por ellas y no hablamos, por supuesto, de derechos fundamentales ni de derechos humanos. Con el paso del tiempo y siempre movidas por las familias, se abre paso a una nueva fase en la discapacidad, que es la fase de la inclusión, la fase de la integración social, ¿no? A partir de los años 60, las familias se asocian, se unen para que se reconozca a sus hijos como plenos ciudadanos, ¿no? Con los mismos derechos que las demás personas. Que estas personas no sean ocultadas en la sociedad, interesadas en un centro y olvidadas, sino que participen al igual que las demás personas, que sean integradas en la sociedad. Y esto fue un triunfo de las familias. Y triunfo de las familias fue la ley del 83, la ley a la que sustituye hoy la ley 8 de 21. Ella era una ley que decía, oiga, no puede usted decir que todas las personas somos iguales, porque no todas necesitamos el mismo acompañamiento, no todas necesitamos el mismo apoyo, por lo tanto distingamos, ¿no? Entonces aquí se abrió paso esta dualidad entre la tutela y la curatela. La tutela era representación legal, cuando la persona necesitaba un acompañamiento intenso, y la curatela un acompañamiento, digamos, más en la línea de lo que propone la ley actual, ¿no? Un acompañamiento en el que es la persona la que decide acompañada por otra. Si os dais cuenta, ¿no? Si vamos en clase, les diría a mis estudiantes, acordaos, porque lo voy a preguntar en el examen, representación legal, una persona decide por otra, y en la curatela, que es asistencia, la persona es acompañada por otra. Esto es decisión, de alguna manera valida, autoriza la decisión de la persona. ¿Qué sucedió con esta ley del 83 que habéis conocido? Pues lo que sucedió fue que, aunque tenía algún aspecto que no casaba bien con el enfoque de derechos humanos, pero lo cierto y verdad era que las familias, que así me lo hicieron a mí ver durante mucho tiempo, no se veían reconocidas en esta idea de la incapacitación. Pero ¿cómo voy a incapacitar a mi hijo, a mi hija, si llevo toda la vida luchando porque sea igual? Al final voy a ir a un juez que va a mirar un informe de un forense que va a decir que mi hijo no puede hacer nada, y en realidad mi hijo hace bastantes cosas, hace casi todo. Pero es verdad que necesita pues, un acompañamiento en las decisiones más arriesgadas de la vida. Pero esto, ¿qué hizo? Pues hizo que estas personas que solamente necesitaban un acompañamiento no volvieran su vida hacia el derecho y los jueces, sino que vivieran un poco al margen.
Y solamente, esta es la segunda idea que quiero recalcar, solamente cuando había que intervenir en el tráfico, estas personas acudían al derecho. ¿Por qué? Porque íbamos al notario con nuestra hija que tiene síndrome Down y el notario miraba a nuestra hija, siempre como el ejemplo el síndrome Down porque es visual. Y el notario dice, no, ella no puede decidir porque tiene una deficiencia que le impide autogobernarse. Y entonces teníamos que iniciar un proceso de incapacitación para que el juez otorgara la representación legal a su madre o le fijara una curatela ejercida por la madre. Quedaos con este ejemplo porque es el que nos va a dar las bondades de la ley de suelo. Nos damos cuenta entonces que la ley del 83 no era una ley que socialmente, las familias, socialmente, decías antes que las familias se veían seguras con esta ley, pero muchas veces esta ley lo que daba era una sobreprotección. No necesitábamos estar incapacitados, o no deberíamos necesitar estar incapacitados, es decir, que un juez nos diga que somos incapaces de gobernar nuestra persona y nuestros bienes, cuando resulta que yo me levanto por la mañana, soy autónoma en mi vida diaria, cojo el autobús, voy a trabajar al centro de jardinería, manejo mi dinerito de bolsillo y voy al médico cuando me toca revisión y lo único que necesito es un acompañamiento para lo económico, que tampoco es mucho. Entonces, a veces, y así lo entendían los jueces, a mayor protección, mejor protección. Cuanto más te proteja, mejor. Es decir, cuantas menos cosas te deje yo hacer, mejor, porque te voy a proteger de todos los peligros. Y efectivamente, estoy tranquilo, porque te he protegido tanto que ningún mal va a recaer sobre ti, porque te he protegido mucho. Esta idea es la que tenemos que ir, porque la mejor protección no es la mayor protección. Lo que cambia ahora la ley es que antes decíamos hay que proteger a la persona. Ahora lo que decimos es hay que proteger los derechos de las personas. Mis derechos y los derechos de mi hermana que tiene discapacidad. Hay que proteger los derechos. Con esta idea en la cabeza de proteger los derechos es como tenemos que comprender la ley 821. La ley 821 tiene muchas bondades. La ley 821 tiene grandes defectos. Y más diría yo, no tanto es la ley 21 la que tiene los defectos, sino la forma de haber puesto en marcha esta ley. Aquí va el primer descargo hacia nuestros jueces y tribunales, que el día 28 de julio de 2021 se fueron de vacaciones aplicando la ley del 83 y el día 3 de septiembre, cuando vuelven de sus vacaciones de verano, tienen que aplicar la ley 2021. Esta ley no es una ley que cambia un plazo, oye, lo que antes decía 3, que ahora sea 6. Esta ley implica, como vamos a ver, un cambio de mentalidad, un cambio en la respuesta del derecho que no podía o no debía haberse confiado a una vacatio legis, es decir, desde que se aprueba la ley hasta que se pone en marcha tan corta. Eran 3 meses, el verano entre medias. Esto en otros países, como por ejemplo Canadá, 3 años de vacatio legis. ¿Para qué? Para que las familias conozcan la nueva ley, para que nos vayamos acomodando a la nueva ley, para que los operadores jurídicos todos vayan conociendo la nueva ley, para que los trabajadores sociales conozcan la nueva ley, es decir, para todo el engranaje del mundo de la discapacidad dominara la nueva ley cuando está en trámite. Y también ya los jueces aplicando la ley antigua con vista en la nueva ley. Esto no ha sido posible. ¿Y qué hemos tenido? Pues hemos tenido a nuestros jueces que tienen que hacer frente a las nuevas sentencias, además tienen que revisar, como muchos de vosotros habéis tenido la ocasión de ver, tienen que revisar las anteriores. Con lo cual, el trabajo hacia los jueces y tribunales es enorme y no se ha acompañado de recursos personales y materiales. Esto siempre me gusta decirlo porque los jueces quieren hacer bien las cosas, el Ministerio Fiscal quiere hacer bien las cosas,
Pasa que a veces no es posible hacerlo tan bien como se debería por la falta de recursos, la falta de tiempo, y eso también lo habéis podido ver vosotros con vuestros propios ojos, ¿no? Esas revisiones muchas veces muy automáticas que la tutela, capacitación y total de tutela, bueno, pero ¿quién le cuida a la madre? Bueno, la madre va a dar derecho, no, mire, para dar derecho no. Mi madre no está para ser la tutora de mi hermano en este momento, cambia las circunstancias, mi hermano está en el centro, le dice que nos quite un poco de tiempo, ¿no? Entonces, esto también hay que ponerlo bien claro, ¿no? A la hora de, a veces jugamos con alegría, ¿no? Decía la primera pregunta, ¿por qué esta ley y en qué consiste? ¿No? Pues esta ley tiene su origen, como muchos sabéis ya habéis oído hablar mucho, tiene su origen en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué una ley, una convención, un tratado internacional de los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, pues era lo que faltaba para culminar con un proceso de garantía de los derechos humanos de todas las personas. Mira, desde 1948, Naciones Unidas tiene una declaración sobre los derechos del hombre, los derechos humanos de todas las personas. ¿Pero qué nos pasó? Pues que vimos que ese tratado de derechos humanos a todas las personas, pues resulta que había un colectivo que veía vulnerados sus derechos de manera sistemática, que era el colectivo de las mujeres. Hizo falta una convención internacional en el año 79, la CEDAW, que trasladara los mismos derechos que ese tratado internacional de derechos humanos para todas las personas, pues que lo focalizara en los derechos de las mujeres y advirtiera a los estados dónde está la discriminación, para que, un poco como si fuera que ponía deberes, observa en este derecho, observa estas circunstancias que son las que dan lugar a la discriminación. Lo mismo en el año 69 con los niños, lo mismo en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que en realidad lo que hace es adaptar los derechos humanos a la situación de los niños. Y ahí también advierte al legislador, le advierte al Estado dónde están los peligros, ¿no? Lo bueno que es para un niño en casa en familia la necesidad de no ser separado de sus padres, nada más que en casos en los que la familia se muestra particularmente indigna, y al mismo tiempo resaltar el valor de la familia como la célula en la que la persona desarrolla todo su potencial y donde debe de encontrar el desarrollo armónico. Y faltaba ese otro colectivo que ha sido históricamente discriminado, que es el colectivo de las personas con discapacidad. La Convención de Nueva York contempla la discapacidad, todas las discapacidades, dice el artículo 2, la discapacidad física, la psicosocial, la intelectual y también la sensorial. La Ley 821 únicamente tiene en cuenta la discapacidad que está relacionada con el proceso de toma de decisión. Por lo tanto, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial en los momentos en los que la persona no puede tomar la decisión por sí misma, momentos, por ejemplo, de descompensación o de alta ingesta de medicación. ¿Y por qué es esto lo que nos importa? Pues porque lo que dice el Código Civil es que usted no puede decidir porque no tiene la capacidad suficiente. Usted no puede emitir un consentimiento libre informado. Por lo tanto, la ley 821, aunque nada nos dice que se destine a la discapacidad intelectual y a la psicosocial, sabemos que es aquí donde tiene el destinatario, la persona con discapacidad intelectual y la persona con discapacidad psicosocial. Yo casi diría más que la persona con discapacidad intelectual. ¿Y ello por qué? Porque ahora tenemos un artículo que nos dice cuál es la función del apoyo, cuál es la función del curador. Y nos dice que la función es ayudar a la persona a comprender el acto que realiza, a interiorizar una voluntad y a manifestarla. Aquí también nos hace falta conocer otro concepto técnico que es el consentimiento. Para el derecho, el consentimiento que vincula es el consentimiento libre y consciente. Por lo tanto, si yo me compro una enciclopedia bajo la ingesta de drogas, pues ese consentimiento no me vincula. Si yo acabo de salir de una anestesia y todavía no estoy
bien consciente, el consentimiento que emita para una posterior operación no me vincula. Entonces, nos damos cuenta que el derecho, para que el consentimiento nos vincule, y esto no es solamente para las personas con discapacidad, es para todas las personas, es el caso de las preferentes, por ejemplo, personas que confiando en la información que se les suministraba en la agencia bancaria, en su entidad bancaria, adquirían un producto que si hubieran conocido perfectamente todos los datos no lo hubieran adquirido. Por lo tanto, nos importa la información, debemos recibir toda la información, interiorizarla. Una vez que hemos interiorizado la información, la comprendemos y decimos, pues quiero comprar, pues prefiero alquilar, pues no voy a hacer nada. No quiero comprar, ni vender, ni comprar, ni comprar, ni presa, no quiero nada. O decido que quiero vender, entonces manifiesto mi voluntad de que quiero vender. Entonces, aquí esto es lo que llamamos el proceso de toma de decisión y es lo que a veces está en cuestión de las personas con discapacidad intelectual, a veces no es incluso posible. No es posible interiorizar la información, conformar una voluntad y exteriorizarla. Estamos aquí viendo, sabemos que a veces no es posible. Pero la ley lo que hace es decir, intentemos que sea posible, intentemos que la persona tome sus decisiones. Esto es un poco lo que busca la ley. Y esto es consecuencia del artículo 12 de la Convención de Nueva York, que le dice al Estado, mire usted, las personas con discapacidad han sido históricamente discriminadas porque eran apartadas de las decisiones que les afectan. No pueden decidir ellas y alguien decide por ellos. Y esto, lo que queremos es cambiar el enfoque. Lo que queremos es que la persona, no que se le diga usted no puede decidir, sino que se tomen las medidas, los apoyos para que la persona pueda decidir por ello. Entonces, para poner en marcha todo este artículo 12, lo primero que vimos es que la ley del 83 lo que hacía era incapacitar a la persona, un proceso judicial contradictorio que una madre tenía que iniciar contra su hija para que se la dotara de un apoyo. Esto era algo que ya de entrada se vio que no era conforme a los derechos humanos. Nosotros podemos acudir al juez a pedir una medida de apoyo, pero esta no tiene que ser la única vía. Y desde luego no tiene que ser un proceso contradictorio, porque los procesos contradictorios son donde yo digo que tú me debes mil y el otro dice que no me lo debe. Y luego tenemos la función voluntaria, que es que estamos de acuerdo en lo que pedimos. Mi hija quiere el apoyo, yo creo que ella lo necesita, la acompaño en esta solicitud, mi hija me propone como curadora asistencial y aquí no hay controversia, no hay debate. Entonces, esta era la primera cosa que no nos gustaba de la ley del 83. Es decir, que nosotros, ¿por qué cambiamos el Código Civil? Porque hay un mandato internacional, hay una convención que nos obliga a cambiar el Código Civil y lo cambiamos. Y cambiamos el Código Civil y cambiamos la legislación procesal. La legislación procesal no voy a tener en esto. Lo que me voy a detener es en deciros cuál es el nuevo sistema. ¿Cuál es el nuevo sistema de apoyos que introduce el Código Civil? Y muy rápidamente, luego en el debate, si tenéis alguna duda, me preguntáis, si no también en el café, encantada también de responder a cualquier duda que me queráis plantear. Pero mira, lo que a mí me parece que es lo mejor que tiene la ley 821 es que crea un sistema de apoyos que está basado en la libertad y en la autodeterminación personal. Y aquí, aunque yo sé que me dedico y que me dirijo ahora a las familias, también lo que tenemos que pensar y poner a la persona en el centro, a la persona con discapacidad, es que nosotros, si ahora miramos hacia adentro, ¿dónde estamos hoy? Y por qué estamos aquí, miramos hacia atrás, vemos que hoy estamos aquí porque a lo largo de nuestra vida hemos ido tomando decisiones que han ido construyendo nuestro camino vital. Hoy estoy aquí porque es su día de doctorado, porque es su día de decidí casarme con este señor, porque decidí ser madre, porque decidí yo. Y eso es construir mi camino vital. Y yo camino mi vida. Yo soy, como dice una de los derechos humanos que siempre me ha gustado mucho, ¿qué es esto de la autodeterminación personal? Pues la autodeterminación personal es el derecho que yo tengo a vivir mi vida como yo quiero vivirla. Entonces, si esto lo trasladamos
llamamos una persona con discapacidad, mujer, una persona con discapacidad intelectual, bueno, pues en la medida de lo posible, que viva su vida como ella quiere vivir. Acompañada por mí, acompañada por mi hermana, por mi madre, porque prefiere que sea mi hermano curador, porque prefiere estar en este centro, porque prefiere vivir en casa los fines de semana, darle voz a la persona. Entonces, lo que hace el Código Civil es crear este sistema en el que piensa y sabe que no todas las personas con discapacidad tienen el mismo contexto, que no todas las discapacidades son iguales, que incluso las discapacidades cuando son iguales cursan igual porque cambia el contexto. Y aquí es donde interviene la familia. Y aquí es donde yo siempre digo, lo más excepcional de la ley lo ponemos en marcha cuando falta la familia. Cuando hay familia nos podemos quedar en el inicio, es decir, que a veces no haga falta ni el derecho, o ir recorriendo las soluciones internas. Pero la familia es tan importante que todas las sentencias que hemos visto del Tribunal Supremo más drásticas son una quiebra de la unidad familiar, que pasa fundamentalmente en discapacidad psicosocial. Yo que trabajo en las dos, veo la diferencia enorme precisamente en la respuesta de la familia. En la discapacidad intelectual, la familia sigue cohesionada, hay todavía reducto familiar. La discapacidad psicosocial, el proceso de desintegración familiar motivado por las dificultades, ¿no?, que experimenta una persona con problemas de salud mental, muchas veces distorsiona la realidad familiar. Y muchas veces la respuesta tiene que ser una entidad profesional porque la familia ya no está, porque la familia no puede, porque la familia ya no quiere. Entonces esto también es algo que es muy propio de vuestra realidad, ¿no? La fortaleza todavía de la familia, que fijaos es importante, que pasa al tercer grado, ¿no? Como pasa al segundo grado. Estamos hablando de hermanos, ¿no? Segundo grado. Pasa al segundo grado. Nosotros en Derecho vemos la intensidad del amor por el grado que nos separa, ¿no? Amas a tus padres, amas a tus hijos y después amas a tus hermanos, ¿no? Pues aquí este encuentro pues, nos pone de manifiesto, ¿no?, el potencial que tienen las personas con discapacidad intelectual de aunar a su alrededor, de reunir a su alrededor. No creéis que desconozco que aquí también hay dificultades, que hay hermanos que están, hay hermanos que no están, pues a mí consta, ¿no? Bueno, os decía entonces que crea un sistema plural. Lo primero que hace, y un poco respondiendo al mandato de la Convención de Nueva York, es decir, bueno, lo primero la voluntad de la persona. Y aquí también nos tenemos que dar cuenta que junto a la discapacidad intelectual y a la discapacidad psicosocial tenemos también otro colectivo que es el de nuestros mayores, que por simplificar podríamos reunirlos bajo el deterioro cognitivo. Entonces, aquí en las personas mayores es más fácil poner en marcha todo lo que quiere la ley. Pero bueno, lo primero que nos dice la ley es primero la voluntad de la persona. ¿Y cómo podemos canalizar la voluntad de la persona? A través de dos instrumentos. Uno, el poder preventivo, que es vamos a notarlo y le decimos que queremos tomar decisiones hoy, aquí y ahora para el día de mañana, para el momento, si llega, en el que yo lo pueda decidir por mí. Y quiero dejarlo ya claro. Entonces ahí lo que hacemos es elegir el apoyo, quién queremos que nos preste el apoyo, podemos, no sé, pues elegir al hijo que me ayuda con las cuestiones económicas, pues que sea él el que se ocupe de lo económico, pero que sea mi hija la que se ocupe de estas otras cosas, puedo decidir dónde quiero vivir, puedo ir tomando todas las decisiones que vinculan a la persona que el día de mañana va a tomar las decisiones. Esto no es el caso que nos ocupa aquí, pero esto sí que es algo que deberíamos de pensar en hacer como si fuera mañana como el testamento, igual que vamos a testar porque queremos asegurarnos que el día de mañana mi hija herede más, pues también lo que podemos hacer es ayudar a nuestros hijos a este tránsito, porque esto, si nos damos cuenta, el día que, por ejemplo, los padres ya no tienen la capacidad de decidir, con ese poder preventivo tenemos solucionado que decidir por la persona. Pero esto, para la persona de discapacidad intelectual, podría hacerlo, pero para
previsión de una intensidad mayor, ¿no? Si vemos que va a haber una evolución desfavorable. Pero lo que sí que hay para las personas con discapacidad intelectual, y aquí está un poco la labor de la entidad, un poco vosotros, que sois los que conocéis, saber si la persona puede otorgar un acuerdo de apoyos. Un acuerdo de apoyos es una escritura notarial, es decir, vamos al notario, que los notarios, no todos, pero algunos, sobre todo los que son delegados de la Fundación Ética, sí que tienen información en esto, pues que la persona con discapacidad intelectual en un acuerdo decida quién es su acuerdo. Y esto me tira al juez. Esto es ante el notario que la persona con discapacidad intelectual, el notario lo primero que va a hacer es hacer un juicio de capacidad, va a ver si comprende el acto que realiza. No estamos hablando de una hipoteca en un vigor japonés. Simplemente el notario va a charlar con la persona, va a ver que comprende que, o sea, en el lenguaje diríamos que es, le va a preguntar, pero tú por qué quieres que esta persona te apoye. Pues va a decir, pues porque ya me han engañado 2 veces, he comprado 3 enciclopedias, o porque me ponen dificultades a la hora de realizar con mis hermanos determinadas metas de la ley que tenemos los padres, y prefiero que sea mi hermano, mi hermana, mi prima, quien me preste el apoyo. Esto es posible. Esto, naturalmente, depende de la intensidad de cómo la discapacidad afecta a la vida de la persona y a su toma de decisión. Cristina, ya estamos. 2 minutos, 2 minutos. Bueno, siempre me pasa. Bueno, rápidamente. Si no es la voluntad de la persona la que da el apoyo, aunque estés en estos 2 casos, poder preventivo y acuerdo de apoyos, ya tenemos que ir a solicitar una medida judicial, que es la curatela. La curatela que ahora ya no, ahora hemos suprimido la representación legal como regla general. La regla general ahora en el Código Civil es la asistencia, el acompañamiento. Procuramos que sea la persona la que decida, que sea ella, acompañada por el curador, y solo cuando no se pueda determinar la voluntad de la persona, es decir, cuando veamos que la persona no es capaz de conformar la voluntad y de culminar el proceso de toma de decisión, va a ser la curatela representativa. Aquí la curatela representativa y la antigua tutela, digamos que tienen mucho en común, ¿no? Con esas garantías o preparación del voto para determinados actos. Junto a esta curatela también hay otra figura para casos puntuales. Pensemos en personas que realmente no necesitan nada porque tienen su vida va por un carril al margen del derecho, no dicen intervenir en el tráfico, pero de repente hay que heredar, hay que aceptar una herencia, hay que vender un bien. Bueno, para estos casos, aunque la persona tenga una discapacidad intensísima, que afecte de manera intensísima a su toma de decisión, el juez puede nombrar un defensor judicial, que es una persona que va a realizar ese acto y solo ese acto por la persona. Y la persona no va a estar apoyada, no va a necesitar nada, porque no lo necesita, porque en su vida diaria no hay necesidad del derecho. Pero si a los 2 años fallece la tía Maritane y hay que volver a heredar y hay que volver a vender, el juez nos vuelve a dar otro defensor judicial. Con esto ya termino y luego ya confiamos en el debate y en las preguntas. Con esto lo que quiero decir es que si recordamos el primer ejemplo con el que inicié mi exposición de la persona que tiene síndrome de Down y que va a hacer un acto a la notaría y le dice usted tiene que ser incapacitada, aquí la respuesta del derecho es usted puede dar un acuerdo de apoyo sobre usted comprende el acto. Primero, usted puede participar en el acto. La diferencia es que no le dejamos participar. Ahora el notario puede hablar con la persona y decidir que la persona comprende perfectamente y entonces le deja participar en el acto. Puede decidir que puede hacer un acuerdo de apoyos. Mira, te dejo participar en este acto, pero además te recomiendo que hagas un acuerdo de apoyos para el futuro. Pero es que puede ser también que se confíe en la guarda de hecho de sus padres. Aquí, y luego ya en el debate, si queréis, podemos hablar, aquí hay muchísima polémica. Yo no soy muy partidaria de la guarda de hecho, también lo tengo que decir. No comparto esas opiniones del Ministerio Fiscal que quería que la guarda de hecho fuera la medida estrella de la reforma, porque realmente la guarda de hecho lo que permite
actuación muy limitada en nombre de la persona, es decir, representar a la persona para actos muy concretos, solicitar una prestación y gastos corrientes de los gastos, con lo cual esto no nos resuelve, lo que es la representación que otorga la ley. Para todo lo demás hay que acudir al juez. Luego, si tú tienes una madre que tiene Alzheimer y que está bien cuidada, bien atendida, y no va a intervenir en el tráfico, pues no hace falta pedir una medida de apoyo. Pero si de repente tenemos que vender unas tierras para poder pagar un tratamiento, como guardador de hecho, puedo ir al juez y pedirle que me autorice que se haga. Entonces, esto puede ser interesante, yo lo veo más para las personas mayores, que en general no tienen que realizar muchos actos. Igual el único que tienen que realizar es que sus hijos necesitan acceder a la cuenta bancaria. Bueno, pues eso puede autorizar realizar ese acto, que no hay que hacer nada más. Entonces, las bondades de la ley de sobre 1, pues que hay más opciones que permiten a la persona elegir la que le sea más adecuada, pero sobre todo lo que permite es que el derecho garantice tus derechos y no te apresione. Que no diga, está incapacitado, entonces no puede decidir, está incapacitado, no se puede casar, está incapacitado, no puede prestar. Entonces, bueno, me hubiera encantado tener más tiempo, porque esto da para mucho, pero bueno, pues, confío en que haya otros encuentros en los que podamos pues, ultimar y intentar recuperar las cosas. Gracias. Me piden brevedad y como es algo que nos caracteriza a los dos compañeros de la mesa, pues ir tomando nota. Después de la parte técnica, vamos a darle palabra a Elena Millano, que hoy está aquí como hermana, una superhermana de 3 hermanos, María, David y Miguel, que residen aquí en Valladolid. María ahora mismo ha aprobado una oposición de la General del Estado y está trabajando en Valladolid, en el Ministerio de Defensa, y vive en una vivienda tutelada de vida independiente de Asprona, de Fundación Personas Valladolid. Sí, David y Miguel van al centro del Día del Pino y comparten vivienda tutelada en Valladolid y cada uno tiene una situación jurídica ahora mismo, o sea que tienes de todo. Quien ya ha revisado la ley, quien está en trámite y quien todavía no ha llegado el momento porque a lo mejor no lo han encontrado, porque una de las dificultades ahora mismo que tienen los juzgados es buscar en sus archivos los documentos, ¿no? Entonces, Elena, cuéntanos tu experiencia, que dará para mucho, pero breve y sobre todo, bueno, pues todas las realidades, cómo apoyas a tus hermanos y con quién has contado para que te guíen todo este proceso. Bueno, pues cuando empezó esta ley, como bien has dicho antes, en las cuestiones de válido, yo en palabras tan técnicas dije, ¿qué prisa tenemos? Porque efectivamente la ley sale en junio de 2021 y de repente yo me encuentro con que, como os ha dicho Alan aquí, que tengo 3 hermanos, es estructura de los 3. Tengo a Miguel, de 54 años, con un 76% de discapacidad. Tengo a David, de 49 años, con un 66. Y luego tengo a María, que tiene un 38. ¿Vale? Todos ahí más o menos lo que significa ese porcentaje de discapacidad. ¿Vale? Y me encuentro que en septiembre del 21 no me aparece el aviso, sino la red de 2 avisos, 2 hermanos a la vez. Y la presentación de las cuentas, a la hora de aprobar las cuentas, me pide un informe. Claro, en 2021 las entidades no sabían nada, las familias de cuento, estábamos todos perdidos. Y de hecho, el propio juez, y lo bueno, se va a demostrar que ellos mismos estaban perdidos, me dicen uno de ellos un informe médico sin más. Y sin embargo, en el caso de David, así que el procedimiento ha terminado, me dice que quiere
un informe médico actualizado, referido a la salud mental de la persona, estado actual de sus facultades intelectivas, cognitivas y volitivas, en el que recoja también su capacidad, por mínima que sea, para manifestar en el momento presente su voluntad, deseos y preferencias. Imaginaros, hermanos, de repente vernos con esto y decir, ¿y ahora qué? Lo bueno de todo esto es que quedaban 6 meses. Y yo que dije, yo tampoco tengo prisa. A ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Hasta marzo mi sociedad nada. Así es lo que hice, ¿vale? En ese proceso sí que es verdad que empezamos a hablar de todo esto y era muy complicado. Yo no sé, todos los hermanos que empiezan a hablar, lo que dicen, de la voluntad de la persona. Claro, cada hermano todo lo ponemos en nuestras propias circunstancias. Evidentemente no es lo mismo en María como Miguel. Miguel no puede salir solo a la calle, por ejemplo. Y ya no te quiero ni contar en el caso de personas con grandes necesidades de apoyo y sin ningún tipo de comunicación. Tenemos que hacerle creer al juez que nosotros sabemos qué es lo que quiere nuestro hermano. Entonces, bueno, depende también del momento de la persona, ¿vale? Bueno, os cuento que Miguel no la ha iniciado siquiera, así que la rendición de cuentas me avisan de que el procedimiento se va a iniciar. Con María le empiezan al igual que David, pero luego empieza a ir diferente. Me pide un informe psicosocial de David y yo, como soy más chula que nadie, pues digo, ahora tengo más número de la María. Entonces ya me ahorro esa carta que viene, que tienes que leer, a ver lo que pone, entenderla y todo lo demás. Entonces presentó el informe psicosocial de ambos, porque ya en ese tiempo se empezó a valorar que las entidades deberían de a lo mejor aportar, pues estaban metidos. Pero claro, aquel que usted de una entidad, ¿qué hace? Porque mi informe médico, ¿sabéis lo que yo presenté? El dictamen de los servicios sociales, el dictamen de dependencia y luego fui al médico de familia. Claro, el informe médico de familia que dice que mi hermano tiene discapacidad intelectual, ¿vale? Me puede contar con una obesidad mórbida, luego las test de Bartel, que yo ese del test de Bartel es famoso. María, ¿te sabes abrochar los botones? Claro que sí. María, ¿tú sabes hacer? Claro que sí. David, ¿tú haces? Claro que sí. Te mandas unos dibujos, preguntas el día que está, la hora, bueno, así de cositas así. Y de repente dice, hacen una valoración. ¿Habéis preguntado cómo me abrocho los botones? A lo mejor el primero con el segundo y el segundo con el primero. O sea, no lo habéis valorado eso. ¿Cómo habla conmigo una persona como María? Pues sí, claro que sí, pero simplemente cociendo unos macarrones llega y los quema. Simplemente. Entonces, bueno, yo dije, bueno, no sabía por qué me andaba, digo, pues yo voy a presentar esto, ya dirán ellos. Y efectivamente, cuando presenté eso de David, a los 15 días, es cuando me dicen que quieren un informe ellos mismos de Fundación Personas, un informe psicosocial. Y ahí es donde yo dije que, por decisión mía, mandaría el tema de también. Vale. El procedimiento de María se ha parado. Viene la siguiente parte, me dice, un papelito que me dice, se procede a incoar el expediente y nosotros nos quedamos. ¿Y eso qué es? Que no vale de a cubrir. Incoar, a ver qué significa. O sea, unos términos, un montón de folios que dices, si te vas a leer, llegas a sentar, te aburres, vuelves a empezar a leerlo otra vez. Digo, por favor, necesitamos el trabajo, también los familiares, ¿vale? El procedimiento de María se dice es lo que se hizo en 2021 y en 2023 me comunican el formato del expediente para fijar una fecha para la cita. Hasta la fecha no tengo nada de cita con María. Pero sí que me han dicho en julio de este año que me dan 30 días, y cito textualmente, documentación médica actualizada del estado y evolución de la enfermedad por la que se modificó su capacidad. También a la sociedad les están enseñando que nuestros hermanos están enfermos. Entonces el propio juez me está diciendo de la enfermedad de... Bueno, ya le pasamos al medio, que es el que ya fue procediendo. Presentamos el informe de Fundación Psicosocial y ya me citan, el digo que empezó en septiembre del 21, nos dicen en noviembre del 22 que el 13 de marzo tenemos una cita. Aquí es cuando me dieron pena los jueces, porque me contaron lo que nos pasó y además lo he traído aquí incluso para ver. Luego si acaso me equivoco. Mandan una cita a David, una carta certificada a David y a mí también me lo comunica. Nos dice que tenemos que ir el día 13 de marzo, pero también nos dice que tenemos que ir el 3 de marzo. Con lo cual ya me tocó llamar al juzgado y decir, ¿cuándo vamos? ¿El 13 o el 23? ¿Vale? En una de las cartas pone que la persona de apoyo es David Mellado y la incapacitada es Elena Mellado.
Pero pobrecitos míos, ¿cómo están los jueces? David no se llama David. Bueno, ¿vale? Por lo menos no demostrable todavía, ¿sabes? Bueno, pues evidentemente lo que te digo, yo siempre he creído que todo esto fue acelerado para todos, tú lo bien lo has dicho, para todos. Es que estoy afónica y me quiero quedar sin voz. Una apreciación es que la ley nace en la pandemia. Todo al principio fue telemática. Entonces fue también otra dificultad a mayores, que los juzgados estaban preparados para hacer nada telemático. Efectivamente, pero eso digo que cuando ella estaba hablando, mi hermana ella misma reconocía que los propios jueces estaban preparados para todo esto. Daros cuenta que nosotros las familias, primero que empezamos a oír hablar de una ley que dice que tienen que decidir ellos, que hay que oír a la persona y al que no le puedes oír. Bueno, nos hemos tenido que adaptar primero a una ley e intentar entenderla, pero luego también nos hemos tenido que ir adaptando y además incluso sintiéndonos mal, porque nosotros yo pensaba, pero yo a mi hermano no le pregunto si quiere hacer esto o aquello, pero yo lo tengo totalmente coaccionado, yo domino la situación, pero me estáis contando. Yo estábamos, era una borraje de todo esto, un lío que era de locura, pero de locura, ¿eh? Vale, sí que es cierto, y es verdad que, bueno, pues tenía tiempo y demás, ya solo empezaron a aparecer foros. Empezamos a ver una abogada que nos cuenta, una juez que nos da una charla, luego hay unos trabajos de lo que llaman las familias, y bueno, tener voz y voto a las familias es muy importante. Cada uno tenemos nuestras realidades, y bien lo sabéis todos, y no es lo mismo que pasa a mí, con Miguel con María, o una persona totalmente, ya te digo, con una capacidad absoluta de movimiento, de comunicación, de todo. Y lo que te digo, encima tenemos que demostrar que somos los intérpretes vitales de nuestros hermanos, porque tenemos que demostrarlo bien. Bueno, sigue el procedimiento de David y ya llega la entrevista. David, os comento un poquito, Miguel es una persona que sí que tiene comunicación, pero no tiene una conversación fluida, ¿vale? Después tengo a David, es todo. No tenéis a David, es la persona más sociable del mundo. Os saluda a todos, le encanta estar con todo el mundo menos con su hermana, menos con su hermano. Y si no le conoces, ya se encarga de que le conozcas. Entonces yo, bueno, pues fui contándole a David de todo lo que él puede entender, le explico a David, ahí vamos a ir a ver a un juez, ¿vale? Pero más que nada lo que quiere el juez, no hay que simplificar todo esto. Lo que quiere el juez es saber si tú estás contento con que yo esté contigo. Claro, hay que tener mucho cuidado, porque David dice, ¿está? No, yo ya no quiero que venga conmigo. ¿Por qué? Porque soy la que en algún momento entiendo que hace el papel de, pues eso, ya me entendéis todos, ¿no? Decir, no, uno. Yo le explico un poquito a David la situación y digo, te van a preguntar a ti, no a mí, entonces tú tienes que contestar y tal y cual. Primero llegamos a un cuarto oscuro, totalmente oscuro, estrechito y oscuro. Nos encontramos con tres personas, una persona de pies, a la derecha y otra a la izquierda. Evidentemente yo entendí que sería el forense, el secretario judicial y luego la jueza de pies. Y le dice a David, siéntate ahí, y yo me siento ahí. Os prometo y os juro que yo me estoy poniendo la lengua, me conocéis muchos, que dije, no hables, ella, no hables, tú deja que te pregunte a David, tú calla, y calladitas, como una bendita. Y le dice a David, hola David, ¿qué tal? Y David, bien. Pero yo os digo que mi hermano impactó el espacio. Porque con lo que sé, que cuando le pregunta qué tal David, ¡guau! Ella empieza a contar su película, esta que fuma, por ejemplo. Bueno, pues llegó el sentadito, como un niño bueno y formal, dice, bien, dice, bueno David, ¿esta que viene contigo quién es? Pues dice, mi hermana, no dijo esta, mi hermana. Dice, bueno, yo imagino que tu hermana es la que está siempre contigo, ¿no? Claro. Dice, ¿a ti te gusta que sea tu hermana? Claro. Y ella dice, bueno, yo creo que David está para una guarda de hecho. Bueno, sí, la guarda de hecho, pues digo lo de las palabras también, ¿eh? Y lo del auto de medidas de apoyo. Bueno, y yo le dije así, mira, es que así no tienes que presentar cuentas. Eso fue lo que me dijeron. Y le digo, mira, le digo una cosa, lo que menos me preocupa de esta situación es rendir cuentas. Las cuentas se las hago ahora mismo. Ingresos de mi hermano, 2 más 2, 4. Gastos de mi hermano, 2 más 3, 5. Con eso digo todo así que. Si es por eso, no lo tengo en cuenta, ¿vale? Muy bien, salimos de ahí. David era otra persona. O sea, le impactó tanto solo por su reacción. Él no me va a explicar, oye, qué disgusto estoy.
estoy, pero solamente con verle, estaba como tristón, anulado. Bueno, o sea, lo que digo, a él mismo le impactó, la imagen y la situación. Viene lo siguiente, me dicen que de repente aparece el informe forense, esto sí lo he traído, ¿vale? Porque claro, se explica estas cosas, no es nada fácil, ¿vale? Y me dicen que el informe médico forense empieza a contar el cuenta que teniendo que informar de la evolución de la enfermedad de David, ¿vale? Empieza a contar una serie de cosas. Es que el micrófono en los comentarios soy Guzmán. Y dice una frase muy bonita que me encantó. Está muy a gusto con que su hermana le siga ayudando y cuidando, porque lo hace muy bien. Y dije yo, lo que no sabéis es que le invita a un café y una tortilla, porque si no nos va a decir que su hermano lo hace también. Y dice, no, porque cada vez son los hermanos lo hace genial, ¿vale? Luego dice que necesita apoyo y supervisión en las facetas de la vida cotidiana. Habla del estado actual de dicha enfermedad y dice, necesita ayuda y supervisión para las actividades de la vida diaria, aunque tiene bastante autonomía, ¿vale? Necesidad de continuar con medidas judiciales, pero abogaríamos por una guarda de hecho, igual toma cosa, o sea, necesita apoyo, necesita todo y una guarda de hecho. Lo bueno, lo que me encantó es que dijeron, tienes 10 días para responder, digo, menos mal, menos mal, menos mal. Claro. Te quedo 2 minutos. ¿Dos solo? Vamos a ver. Yo ¿cómo explicas tú, digo un forense, en un lenguaje vulgar, todas estas cosas? Sí que es verdad que cogí con cada punto de, yo fui haciendo mis matices sobre sus puntos, ¿vale? Entonces, una de las cosas que a mí me pareció fundamental es decirle lo siguiente. Y eso estoy hablando de una persona que comunica. Todo esto yo, más. Todo esto yo solita. Porque soy muy cuadriculada. Le dije, la discapacidad intelectual de mi hermano sí le permite, en parte, como expone el forense, manifestar su voluntad, deseos y preferencias en su vida diaria, lo cual se ha tenido en cuenta y proporcionado siempre que ha sido posible y adecuado por ese sentimiento de culpabilidad que tenemos todos. Bueno, es una persona, le pongo es una persona confiada, fácilmente manipulable y por tanto la podrían engañar. Su discapacidad es de carácter permanente y se agudizará con el proceso de envejecimiento, incrementando apoyo gradualmente. ¿Habéis visto que bien hablo, cuando me pongo en serio? Por último, como digo, por aquí expuesto a información facilitada, considero que la mejor medida de apoyo para mi hermano es una curatela, evitando su vulnerabilidad, así como la judicación, quedando a su disposición todo el mundo, ¿vale? Porque le explicaba yo a él que mi hermano, efectivamente, como lo puede hacer, y con mi hermano lo puede hacer, pero hay muchos hermanos aquí, que si su hermano recibe una carta certificada, y tiene que ir a recogerla a él, una persona que no tiene movilidad, que no tiene comunicación, que no te va a hacer ni pegado para autorizar, que lo me dices cómo lo hace. Y yo le dije, por ejemplo, mi hermano debe recoger una notificación certificada, por supuesto, con el apoyo necesario lo hace. Pero no me parece un acto consecuente y sí manipulativo al no comprender el acto en su totalidad. Bueno, pues al final me dieron una curatela, evidentemente. Por eso decimos que no os podéis imaginar lo difícil que es todo este proceso, no solo para ellos. No quiero ni pensar en aquellos hermanos que tienen, a sus hermanos que no tienen movilidad, que no tienen comunicación, y lo que te digo, parece que somos están dependiendo de todos. Muchas gracias, Elena. Elena, me ha chivado que tienes un cómplice. Yo sí. El cuñado. Sí. El cuñado, el super cuñado. Como aquí hay muchos cuñados, pues vamos a poner el hermano y a José, el cuñado. Pues como andamos muy mal de tiempo, pero con la brevedad que te caracteriza, ya me conoceréis, bueno, ya me conocéis la mayoría de los que estáis aquí. Pedro es
social más veterano de Fundación Personas, inició sus caminos siendo un niño aquí en la casa, en Asprona, y pues es un firme defensor de todos los procesos judiciales y todo lo que está metido y se pelea mucho con los juzgados, ya además de la accesibilidad física, con la accesibilidad cognitiva que, como has dicho, o el lenguaje, hemos tenido que evangelizar en esa fórmula, sobre todo para no llegar allí con la venia su señoría. Entonces, pues con la venia, ¿cuál es el rol del trabajador social en todo este proceso? Tanto con la persona, con la familia y con la administración de justicia. Tienes 10 minutos. Y como compañera, la confianza da asco y voy a ser muy rigurosa con el tiempo. Voy a dejar fácil, porque hay una cosa que es importante y es el café. Entonces no voy a utilizar 10, pero que voy a marcar los reloj voy a utilizar 5. Solamente de papeles, bueno, lo primero es decir que agradezco tanto a Cris como a Elena, que son conocidos para mí, que su intervención me ha parecido fabulosa. Aprendo todos los días, la verdad es que sí, que seguramente que soy el trabajador social de Fundación más viejo. Ya le queda menos para jubilarse, que no lo ha dicho todavía. Prejubilar, menos para jubilarse, no me queda mucho. Pero bueno, ahí estamos. Solamente decir, dar un agradecimiento antes a Asprona y a la Fundación Personas, porque me ha dejado ejercer mi trabajo, que es lo que yo quiero hacer siempre en mi vida, en el sector que me ha permitido crecer como persona, ¿de acuerdo? O sea, con las personas, con vuestros hermanos, con las personas con discapacidad. Y eso no todo el mundo lo puede decir, con lo cual, bueno, pues muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a Asprona por dejarme ser y trabajar con ellos. Ahora bien, a lo que me preguntabas, Paqui, creo que somos la única figura que también le puesta en la ley, la de facilitador, o la de mediador. O sea, somos aquello que somos ese pegamento que cuando me refiero a facilitador, lo que quiero decir es que todos los trabajadores sociales de la casa intentamos hacerlo fácil a la familia, en todo el procedimiento, ¿de acuerdo? Informando, asesorando, orientando, diciéndole todo lo que decíamos antes de los papeles, estos cuando vienen temas que son más reguleros o más complicados porque no son entendibles nada más que para los profesionales que están un poco en este sector, ¿de acuerdo? O sea, me refiero en este mundo, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque incluso cuando reciben la primera citación, cuando te empiezan con fundamentos de derecho, objeto de derecho y tal, o sea, cuando viene todo, o sea, es complicado. Y eso que también la ley dice, el tema de la lectura fácil, o hacerlo comprensible, o dedicar un tiempo para que la persona entienda, o sea, todo eso, lo que decía Elena del cuarto, es que ya si el cuarto oscuro, es que ¿cómo meto las sillas de ruedas en el juzgado de Valladolid, por ejemplo? Es complicado. Lo que sí que quiero darles las gracias a todos los trabajadores sociales de Fundación, porque creo que ponen todos los días un empeño muy grande en hacer fácil ese procedimiento a las familias, en ir informando, es decir, lo importante que es que eso tampoco lo hace el juzgado, es decir, te vas a encontrar con este procedimiento, vas a recibir esta carta, y lo vas a hacer así. Después, incluso cuando estás en el primer acto, es decir, vas a recibir esta otra carta, y después vamos a hacer esto, y después vamos a hacer lo otro. O sea, que la familia sea informada de cuál es el procedimiento para después haber una sentencia que va a anular la otra sentencia de incapacidad y que te va a decir todo esto. Pero que llega la sentencia y ahora la sentencia que está llegando, algunas de ellas tiene 37 folios, 18 folios, que dices, ole, sobre todo para las familias, dices, hacerlo fácil y decir, y al final, ¿qué están diciendo? Si al final son por los 10 mandamientos de resumen en dos, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, esto es igual. Entonces, bueno, yo creo que todo eso que hemos hecho y que estamos haciendo día a día los trabajadores sociales con la ley, que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha hecho Cristina, o sea, creo que en esta vida todo lo que no se cambia fallece, o sea, estamos obligados al cambio, a evolucionar,
a mejorar, y las personas con discapacidad para mí se lo merecen todo, por lo cual tenemos que seguir luchando por ellas y para ellas. Entonces, el estar en todos los procesos, acompañando a la familia, y también se lo hacemos fácil a los juzgados, ¿De acuerdo? Porque cuando los juzgados se ponen de acuerdo con nosotros, en un principio no acababa de entender, se lo tienes que explicar, porque dices, a ver, tengo una persona que está en silla de ruedas, así, muy tirada para los lados, que solo venía así en la cabeza. ¿Qué hago con el ordenador que tengo? Porque me demandaban un enlace para poderle ver, ¿de acuerdo? Digo, ¿qué hago con el ordenador? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque es complicado, o sea que digo, no es más fácil hoy día que todos tenemos teléfonos móviles hacer una videollamada por WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que han estado abiertos, han estado, ¿sabes? Y yo creo que hemos avanzado muchos, todos, ¿de acuerdo? Y a la persona con discapacidad también trabajamos porque no entiende este proceso y dice, ¿y ahora por qué? ¿Por qué viene esto ahora si no he hecho nada? Todo esto ahora, ¿por qué? Entonces, se lo hemos intentado explicar muchas veces junto con la familia y otras veces, claro, cuando está con todo este proceso, le pones en un vídeo y le dan, hola, buenos días, ¿quién eres? Y tal, y dice, ¿y tú? ¿Sabes? Es que es súper complicado. Bueno, lo que estaba antes con Cristina, y ya es lo último que digo, que la última vez que me tocó ir al juzgado, y decir, la silla no entra. La silla no entra. Al tren. Por si queremos, la administración quiere invertir en los juzgados que se van a hacer. Es lo que me faltaba. La accesibilidad. Me está ocurriendo lo siguiente, ¿sabes? Llegas allí y dices, la silla creo que no entra, no. Yo no sé si saca la fotocopia de la mi caso es que no entra. Han tenido que hacer una entrevista en el pasillo, con unos señores hablando allí, con otros señores hablando aquí, con otros hablando de otra manera. O sea, todo el tema de la intimidad, el derecho, o sea, todos, no sé cuántos derechos se han lesionado en esa jugada. Pero bueno, lo importante es que la persona en un momento dado estuviera bien, no se le falta respeto y por favor, lo reitero, no es por culpa de los jueces, será un tema de... igual que ahora estamos en un sitio de la Diputación que me parece precioso y fantástico, pues oye, los juzgados, aunque no son muy viejos, pues no están tan adaptados como quisiéramos todos que estuvieran. No digo más, no están tan adaptados. Te has olvidado una cosa. La Biblia, pues eso, solamente añadir una cosa que has quedado es que los juzgados sí que nos piden a los centros, y viene en la comunicación, informes psicosociales sobre la situación de la persona. Y es algo muy importante para conocer, y cuando ya llegan a las entrevistas, pues se lo han leído y se ve que cuando se lo han leído. Ahora pues bueno, todo como decimos, depende de la buena voluntad, pero bueno, es así. No, mira, Maki, voy a tener que tomar medidas en este asunto. Sí, voy a ponerme serio. Más que nada porque, vamos a ver, Cristina me ha robado muchísimo y necesita café. Entonces, vamos a hacer una cosa, porque yo estaba escuchando atentísimamente todo. Bueno, de verdad, Cristina, qué dulzura para explicar el derecho. Hubiera ido mucho más a clase, de verdad, si lo hubiéramos coincidido. De verdad, qué manera de decirle todas las convenciones que yo he explicado, pero además con esa vocecilla de dulce y tal, que me gusta lo que está contando, o sea, de verdad. Se cae un poco de las manos, no, pero porque has dicho tú, te gusta hablar, pero bien. Luego otra cosa, está ofreciendo, hay una persona en la Fundación Personas también que se llama Dulce, Amando Dulce, hay alguien que se llama Bollito, o sea, es una pasada lo vuestro. Vamos a ver, como vosotros dos, os vais a quedar toda la mañana. Tú, Cristina, no sé si tienes alguna cosa que hacer, entonces nada. Y hay que tomar café. Yo me voy a poner muy serio, yo me ayudo muchísimo con esto, tío, eres cuñado, ¿me entiendes, macho? Entonces, si alguien ahora tiene que hacer una pregunta a Cristina, pero una pregunta con pim pam, Cristina, al lío, ¿vale? No empieces en la ONU dijeron, no. Sí, no, 28 grados, lo que sea. Alguien que tenga una pregunta importante, aprovechando que tenemos, que es un auténtico lujo, la presencia de Cristina aquí.
No digo que vosotros hacéis un lujo, pero vosotros no lo van a hacer también después, ¿eh? Que para eso están las dinámicas de grupos. ¿Quién quiere hacerle una pregunta a Cristina rapidita? A ver, ¿te pongo yo el micro? Cristina, concisa. Hola, bueno. Habla fuerte. ¿Se me oye? Vale, es que tengo un poco de catarro. Nada, no, simplemente una pregunta breve y concisa. Yo acabo de empezar ahora mismo con los trámites de la curatela de mi hermano. Falleció mi padre hace 3 años y mi madre hace 2 meses. Y justo ahora estoy empezando por eso. Me preocupa muchísimo el tema de los plazos, porque ahora mismo tengo muchas cosas paradas y estoy un poco perdida, la verdad. Sí que tengo una persona que me va a ir encauzando, pero sí que me preocupa mucho el tema de los plazos. No sé si, aunque nadie me dice todo esto va a durar tanto o cuánto, más o menos, ¿qué orientación puedo tener yo en cuanto al tema de los plazos o de cómo van a ir las cosas? Acabo de presentar, ahora sí se me oye. Acabo de presentar la demanda de la curatela. Hace 15 días o así más o menos que me ha llegado la aceptación. No sé si cuánto puede durarme esto, 5 meses, 3 años, una orientación. Bueno, realmente esta pregunta te la podría contestar mejor aquí, nuestra amiga usuaria del sistema de los juzgados. En principio, claro, estás en la solicitud. Me imagino que te han contestado que han recibido la solicitud y que habrán hasta aquí. Bueno, pues te falta lo que llamamos lo que es el desarrollo del proceso, que es la entrevista a tu hermano, la audiencia de los parientes, que eres tú, y tendrás que aportar, imagino que ya lo has hecho, el informe médico y luego el informe social. Y luego tiene que recaer el auto, que ahora es solicitud, ya no se manda, es solicitud y es auto y no sentencia. Y yo creo que estará entre 1 año y 2, según están ahora los juzgados. Lo que pasa es que si estás, mira, una de las cosas es que tú mientras estés con todo este proceso, en realidad eres la guardadora de hecho de tu hermano. Entonces, si imagínate que tuvieras que realizar un acto que te urge, por ejemplo, realizar un acto de la herencia de tu madre, por ejemplo, una cuestión de estas, puedes solicitar una autorización al juez para que te permita hacerlo en tanto recaiga el auto de medidas de apoyo. Si tienes una urgencia. Pues sí, el tema de las prestaciones, por ejemplo. Las prestaciones las puedes hacer como guardadora de hecho. Claro, pero ahora mismo no tengo ningún... No pasa nada. Ahora aquí se ha introducido como si fuéramos una pestaña en la que viene que eres guardador de hecho y que haces una declaración responsable. Porque realmente esto es una prestación que es en beneficio de la persona y esto sí que caería dentro de la esfera del guardador. O sea, todas las prestaciones las puedes hacer como guardadora de tu hermano. Y si te dijeran, acredítame que es la guardadora de tu hermano, puedes acreditarlo con el libro de familia en el que se ve que es tu hermano y con el expediente, con la contestación que te ha hecho el juzgado. Pero mira, yo ya estoy iniciando este proceso, de momento soy la guardadora de eso de mi hermano. Vale, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde? ¿Para que me pongan como guardadora? No, la guarda de hecho es una situación fáctica. Tú lo eres porque tú cuidas a tu hermano. Entonces tú lo eres. Que no me lo tienen que escribir en un papel. No. Vale. Tú eres la que tú lo dices cuando vas a pedir la prestación. O sea, tú vete a pedir la prestación y como te digan, ¿y tú quién eres? Digo, yo soy la guardadora de mi hermano. Acredítalo. Lo puedes acreditar con el libro de familia y lo puedes acreditar, por ejemplo, con esa contestación que ya te han hecho del juzgado diciendo que tienes que presentar todos estos papeles. De todas formas, te puedes acercar al trabajador social de referencia del centro que acude a tu hermano y la persona que esté allí te va a ayudar en todo el proceso. ¿Vale? Entonces, bueno, muchas gracias. Depende mucho de Valladolid, de Zamora, Valencia, cada uno tiene su ritmo, incluso dentro de Valladolid no es como el 13 en el 3. Claro, Para abrir una cuenta bancaria en ese caso a nombre de su hermano para cobrar la prestación, los bancos también admiten solo el caso de guardador de hechos.
por ejemplo, para Porque ponemos reglas. claro, es que es un poco lo que yo intentaba explicar, que o sea, nosotros estamos aquí, las familias, y sabemos que lo único que nos preocupa, son nuestros hermanos y que puedan vivir su vida como la han venido desarrollando habitualmente. Pero los bancos lo que hacen es garantizar que nadie saca dinero de mi cuenta. Entonces, esto que nosotros lo que queremos hacer es pagar el médico del hermano, pagar el médico de la madre. Realmente los bancos lo que hacen es garantizar los derechos de mi hermano, garantizar los derechos de cualquier persona. Yo estoy muy contenta de que mi hijo no pueda ir a mi cuenta y sacar dinero, por ejemplo, porque es mi cuenta, no la suya. Si queremos hacer eso, le podemos solicitar al juez permiso para hacerlo. Y no hay que incapacitar a nadie. ¿Cuánto tarda? No, pues la autorización es corta, la autorización es rápida, ¿eh? Hay 2 meses, se están haciendo antes de 2 meses. Y eso es solamente el único acto que necesitamos, pues te permite el juez ponerte como autorizado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina. De todas maneras, os recuerdo a todos que todas las preguntas, todas las dudas que tengáis, luego las podéis transmitir también a Fundación Personas, que seguro que son muchas. Aparte de lo que hagáis después en las dinámicas, las podéis trasladar a Fundación Personas y os las van a contestar, ¿de acuerdo? O sea, que estéis tranquilos. Vamos a ver, vamos a darles primero un aplauso muy fuerte a la